Vamos a comenzar con la charla de hoy. En primer lugar, bueno, primero me quiero presentar. Yo soy Pablo Giovanni Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec. Para los que es la primera vez que participan de esta sesión de charla, les comento que Legatec es una empresa que se dedica a brindar servicios orientados para la producción y conservación de las estructuras de la industria de la construcción, focalizados en la producción de químicos para la construcción. Nuestro staff está formado por gente con más de 20 años de experiencia en el rubro y bueno, creo que podemos ayudar a solucionar los problemas de todos los días en todas las obras en las que participan. Como parte de los servicios de Legatec que hemos generado desde hace ya un par de años, este ciclo de charlas que hemos denominado Legatec y la construcción, que básicamente está orientado a poder acercarles a todos los interesados, bueno, cuáles son nuestras propuestas de soluciones para la industria. Y a la vez, además, agregar charlas con personas que estén vinculadas con la industria de la construcción, que puedan dar o brindarnos información y conocimiento sobre temas que no tengan que ver directamente con los químicos para la construcción, pero sí con la industria de la construcción. El tema del día de hoy es, bueno, creo que un poco a tono con la temporada del año, que es ver algunos conceptos relacionados con el hormigonado en tiempo frío. Es habitual que, o por lo menos en mi experiencia, que empieza el invierno y empiezan las consultas de qué hacer con el hormigón y cómo podemos ayudar para que el tiempo no sea un impedimento para seguir con las obras. Para poder un poco entender qué es lo que se puede, qué es lo que se debe y lo que se puede hacer cuando nos toca el tiempo frío con el hormigón, primero entendamos algunos conceptos básicos de lo qué le pasa al hormigón cuando la temperatura baja. Entonces, lo primero que uno tiene y estamos todos conscientes que pasa eso, que en tiempos con temperaturas bajas, obviamente que lo primero que le pasa al hormigón es que tarda en desarrollar resistencia. Básicamente, eso lo vamos a ver ahora en los próximos 2 o 3 slides, en forma rápida, lo que nos va a generar es que el desarrollo más lento de resistencia es que la puesta en servicio de esa estructura hormigonada lleve más tiempo. Lo más normal es el tema de lo que tenga que ver con tiempos de desencofrado, desapuntalamiento o reapuntalamiento, en los casos de, no sé, por ejemplo, de vigas que hay que mantener la flecha. Y otro tema que normalmente no es el motivo de la consulta, pero que sí sucede y después, cuando sucede, vienen las consultas, es que con el tiempo frío y esa deficiencia que tiene el hormigón para generar resistencia a temprana edad, produce, digamos, entre la temperatura del hormigón y la temperatura ambiente, aunque suene raro verlo, o entenderlo, que sigue en tiempo caluroso, se generan diferencias de temperatura o deltas de temperatura entre el hormigón y la temperatura ambiente que generan, por un tema de incapacidad del hormigón de resistir tensiones de tracción, problemas de fisuración. Básicamente lo más normal es, y aunque parezca mentira, en tiempo frío, ver losas de piso, de pavimento con fisuración plástica. Y uno dice, si estamos en invierno, ¿por qué se hace fisuración plástica? Bueno, porque más allá de las temperaturas, hay un tema de temperaturas relativas entre el hormigón y la temperatura ambiente que genera esos gradientes de temperatura y son los que generan los problemas de fisuración. Veamos un poco estos conceptos. Nosotros sabemos que el proceso de hidratación del cemento no deja de ser, en última instancia, una reacción química entre el clínker del cemento y el agua. Para que esa reacción química suceda, necesita, además, de no solo de una cantidad de agua determinada, sino además de una temperatura de los materiales y una temperatura ambiente.
Y como consecuencia de esa reacción química, lo que obtenemos son los productos de hidratación del cemento más una, como creo que casi todas las reacciones químicas, una generación de calor. En temperaturas que por ahí es más fácil ver, cuando aumenta la temperatura ambiente y de los materiales, esa reacción química es mucho más veloz y además genera mucho más calor. Y a la inversa, en el invierno o en tiempo frío, pasa todo lo contrario. ¿Eso que genera en tiempo frío? Bueno, que lo primero que genera es una demora en el tiempo de fraguado. Una regla mnemotécnica que uno usa normalmente es que cada 10 grados que yo reduzca la temperatura del hormigón, voy a duplicar el tiempo de fraguado. Eso lo podemos ver un poco en el cuadrito de la derecha, donde fíjense ustedes que el mismo hormigón con la misma temperatura de curado a temperaturas distintas, el tiempo de fraguado se va extendiendo. La otra cosa que es importante recordar siempre es que del total de agua que uno le mete a un metro cúbico de hormigón, más allá de la clase de hormigón que estemos hablando, solo del orden del 20% del total del agua yo la voy a necesitar para ese proceso de hidratación del cemento. El resto del agua es un agua que es lo que uno llama agua libre, que básicamente lo que uno la usa es para darle movilidad al hormigón. Es para que el hormigón pueda ser trabajable, pueda ser compactable, etc. Ahora, toda esa cantidad de agua que yo tengo de más, que no está siendo sometida, digamos, al proceso de hidratación del cemento, lo que me genera, si la temperatura empieza a bajar, es que pueda tener algún riesgo de congelación del agua. Esa congelación del agua me va a producir básicamente dos temas o dos problemas. El primero es que, obviamente, al pasar el agua de estado líquido a sólido, cambia de volumen. Y al cambiar de volumen, como el hormigón todavía está en estado plástico, digamos, ese aumento de volumen lo que va a formar es una estructura de macroporos. Y por el otro lado, va a generarme tensiones de tracción, porque al querer aumentar de tamaño el agua al solidificarse, le empieza a generar presión sobre la pared, digamos, del resto del hormigón, y eso genera microfisuras. Que esa agua libre se me congele o llegue al extremo de congelarse, lo que va a producir inicialmente, aparte de esa formación de macroporos, es digamos, un parate transitorio del proceso de hidratación. ¿Por qué? Porque el agua en estado sólido no puede entrar en contacto o no va a ser combinable con el cemento que falta hidratarse, con lo cual ahí el proceso de hidratación se me va a frenar. Y el otro caso, que es el tema por el lado de la resistencia, es que esa formación de microfisuras me va a generar una pérdida, digamos, de resistencia, que por más que después proteja el hormigón y que le dé temperatura o todo lo que uno quiera para tratar de hacerle generar más resistencia, toda esa fisuración hace que el hormigón sea más débil, con lo cual nunca voy a llegar a la resistencia digamos, efectiva que había pretendido alcanzar. Normalmente el agua que se congela, si la temperatura sube, se va a descongelar y el proceso de hidratación seguirá. Si ya ese proceso de congelación se produce cuando el hormigón ha fraguado y ha alcanzado una resistencia mayor de 4 megapascales, si no produjo ese fenómeno de microfisuras, el hormigón es capaz de aguantarlo y la resistencia se va a recuperar sin mayor problema. Con respecto a la resistencia, nosotros ya dijimos, tiempo frío, entonces me está afectando en el hormigón en estado fresco en el tiempo de fraguado. Y ese tiempo de fraguado hace que la ganancia de resistencia se demore en comenzar. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el esquema de la derecha, donde es un mismo hormigón colocado a distintas temperaturas, como es la evolución de esa resistencia en función de los días.
Fíjense ustedes que el hormigón que cubre, o sea, que se coloque y cubre a baja temperatura, a edades, digamos, de 28 o más días, no es un problema, al contrario, hasta puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque la reacción química se produce de una manera más lenta, con lo cual puedo alcanzar una cantidad de cemento hidratado mayor que si yo produzco el proceso de hidratación a alta temperatura. Pero sí tengo el problema a edades tempranas, básicamente de 28 días para abajo. Con lo cual, no es un problema si yo tengo que colocar el hormigón entre 5 y 20 grados, la verdad que no es un problema muy serio, salvo a corta edad, el tema del frío. Sí pasa a ser un problema importante cuando estoy pensando que tengo que habilitar la estructura o tener una resistencia determinada para seguir con el proceso constructivo, dada que obviamente a corta edad no la voy a conseguir. Y el tercer factor que uno ve o que ocurre normalmente en tiempo frío, aunque parezca mentira, es el tema de fisuración plástica. Normalmente uno habla de fisuración plástica. Fisuración plástica básicamente es una desecación, digamos, entre comillas, abrupta del hormigón, sobre todo a escala superficial, que produce lo que uno ve normalmente como la fisura plástica, que es la fisura tipo araña, ese tipo de cosas. Que normalmente sucede cuando se da una determinada condición de temperatura ambiente, humedad relativa y viento, que hace que el agua que está dentro del hormigón suba con velocidades distintas, y entonces la superficie no tenga la misma cantidad de agua, digamos, que en la masa del hormigón, y entonces como que se deseca, eso genera tensiones de tracción y se produce la fisura. Normalmente eso, en climas cálidos, digamos, temperaturas altas, eso es un fenómeno que se observa rápidamente y normalmente. Ahora, en tiempo frío también puede suceder. ¿Por qué? Y porque básicamente lo que depende de tres condiciones, como les dije, depende de tres condiciones. El gráfico este, que es un gráfico o es un ábaco bastante utilizado, que reúne las tres condiciones para ver cuál es la tasa de evaporación que tiene el hormigón. Bueno, si ustedes recuerdan, si la tasa de evaporación es mayor de 0,1, tengo problemas, o voy a tener problemas potenciales de fisuración plástica. Bueno, si bien yo me equivoqué, puse el ábaco en unidades inglesas y no en el sistema métrico nuestro, pero para que tengan una idea, 50 grados Fahrenheit equivalen más o menos a 10 grados centígrados. Con lo cual ustedes fíjense que ahí, como está marcado, está un poquito más la temperatura del aire, pero con el hormigón a 10 grados puedo tener, y una velocidad que esté por encima de los 15 kilómetros por hora, ya puedo empezar a tener problemas de fisuración plástica. Por lo cual, como vamos a ver más adelante, el tema del curado del hormigón, no solo de la protección del hormigón, es un tema muy importante, no solo en tiempos cálidos, sino en tiempos fríos. Una pregunta que es bastante habitual es, bueno, ¿cuándo empezamos a considerar que estamos en un momento o en una etapa de tiempo frío para poder decidir, en consecuencia después, cómo hacemos para tratar a ese hormigón? Porque hablar de tiempo frío para cada uno de nosotros hay una parte que es subjetiva. Para mí, la verdad que lo personal, si hace 3 días seguidos 10 grados, para mí es frío. Y por ahí para una persona que vive, no sé, en Bariloche, 3 días seguidos con temperatura de 10 grados, me dice que no es frío. Lo mismo pasaría a la inversa, ¿no? Uno que vive en Tierra del Fuego, si le dice que la temperatura son 3 días seguidos de 25 grados, o puede ser, no sé, en el norte, en Posadas, y me va a decir que es un calor atroz, y el de Posadas me va a decir que está templadito. Entonces, como es medio subjetivo, uno tiene que, de alguna manera, definir el tiempo
¿qué es tiempo frío? Te tiene que definir de alguna manera. Y la verdad que la mejor manera es definirlo en función de lo que dicen los códigos y los reglamentos. En nuestro caso, lo que sería el SIGSOC 201. Pero la definición de tiempo frío casi que es coincidente en, digamos, en la mayoría de los códigos o reglamentos, tanto el código americano como el código europeo define tiempo frío de una manera muy similar a como lo define el CIRSO, con lo cual hay bastante coincidencia. Aquí está relacionado un poco, porque todos los reglamentos en ese sentido trabajan de la misma manera, es como que toman el estado del arte en un tema en particular al momento de la redacción de ese reglamento, más toda la experiencia que hay documentada sobre el tema, que esté vinculado con el tema, perdón. Entonces, en el caso nuestro, que tomamos lo que dice nuestro reglamento SIGSOC 201, consideramos que, vamos a decir que estamos en tiempo frío cuando se dan las siguientes condiciones. Obviamente por más de 3 días consecutivos. La primera es que la temperatura media diaria ambiente sea menor de 5 grados. Y que esa temperatura ambiental sea menor de 10 grados, por lo menos durante cualquier periodo de 24 horas. Acá puede haber alguna diferencia, pero básicamente ustedes tomen temperatura media entre la temperatura máxima y mínima de cada día. Si ustedes toman los 3 días seguidos y les da que la temperatura media, o sea, la media entre la máxima y la mínima de cada uno de esos días, da menos de 5 grados y ya estamos en tiempo frío. Y por el otro lado, lo que está diciendo es que si en última instancia es un periodo de 24 horas, es como que está tomando los menos 10 grados, en el sentido de las máximas no están por arriba de 10 grados. Además, digamos que uno tiene que tomar algunas cosas adicionales a esa definición estricta de lo que es el reglamento. Una es, bueno, voy a hormigonar en un periodo donde me está calzando en esa definición, pero además, tiempo frío puede ser tiempo frío apenas frío, o muy frío, o demasiado frío. Entonces, según eso, uno va a decidir además, no solo de que está en tiempo frío, sino además en qué momento puedo iniciar o debo, por la contraria, interrumpir la colocación del hormigón. Obviamente que cuando voy a interrumpir una tarea de colocación de hormigón, primero, si no tengo medio adecuado para proteger el hormigón. O sea, cualquier cosa que yo quiera hacer con ese hormigón en tiempo frío, si no tengo elementos para protegerlo, sea más frío o menos frío, no es una buena idea hormigonar en tiempo frío. Pero digamos que suponiendo que yo las tenga, o haya previsto los medios de protección, lo que tengo que considerar es, bueno, si mi temperatura ambiente en la obra, obviamente a la sombra y lejos de cualquier estufa, ¿no? sea menor de 5 grados, y además cuando dentro de las 48 horas siguientes a que yo hormigoné, la temperatura pueda descender por debajo de 0 grados. O sea, ya esté a niveles de congelación. Básicamente esto está apuntando a tratar de evitar que el agua que yo todavía pueda tener en la masa del hormigón pueda tener algún problema de congelación. Y por el otro lado, o adicionalmente, si yo, por ejemplo, quiero arrancar mi hormigonado y tipo 9 de la mañana yo estoy por debajo de los 4 grados, debo considerar que ya voy a estar dentro del límite que establecí, que dentro de las 48 horas siguientes de hormigonado la temperatura pueda estar por debajo de 0. O sea, básicamente lo que está diciendo es que si a las 9 de la mañana ni siquiera empezó a levantar la temperatura, es probable que yo dentro de las 48 horas siguientes esté por debajo de los 0. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Pero digamos que es otro indicador que me induce a pensar a ver si yo puedo iniciar o interrumpir las tareas de hormigón o de hormigonado. Y cuando considero que el tiempo, ese tiempo frío ya, digamos, finaliza, y es cuando existan temperaturas ambientes mayores de 10 grados durante más de 12 horas dentro de cualquier periodo de 24 horas,
por 3 días consecutivos, que esto coincide con este límite superior que fija el reglamento. Con lo cual, dado un poco ya este trabalenguas de temperaturas, es como que nos da el marco en el cual vamos a poder definir si estamos en tiempo frío o no estamos en tiempo frío, y si tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo. Es importante, y esto creo que es por ahí lo más importante que uno tiene que tener en cuenta, es que si va a tener que ejecutar una obra, o está ejecutando una obra donde prevé que en algún momento de la misma va a estar sujeto a este periodo de tiempo frío, bueno, básicamente uno lo que tiene que ver es elaborar algún tipo de plan de trabajo para evaluarlo porque todo este tipo de tareas adicionales incluyen o implican un costo adicional, con lo cual evaluar si para la obra que estoy ejecutando, la cantidad de periodo de tiempo frío que vaya a tener y los costos relativos, es si, bueno, primero, vale la pena postergar el proceso de hormigonado de la obra o continuar, pero teniendo un plan de trabajo que me haga tener todos los elementos necesarios para atender el tiempo frío antes de que ocurra. Si se diera eso, bueno, ese plan de trabajo va a tener que contemplar una serie de ítems o de conceptos. El primero es que el hormigón, tanto fresco como endurecido, lo voy a tener que mantener, entre comillas, caliente y protegido en una forma continua para evitar que pierda calor y humedad rápidamente. Y con lo tanto, si no pierde calor, sobre todo calor y humedad, va a poder desarrollar las resistencias que yo necesito sin que tenga que tener algún problema de congelación o alguna cosa por el estilo. La otra es que voy a tener que, según cómo me den estos números de tiempo frío, voy a tener que pensar en que voy a tener que tener equipos que me permitan calentar los materiales y todos los elementos. Calentar los materiales me refiero a calentar los materiales del hormigón al momento de elaborarlo. Y además de tener todos los elementos de protección que sean adecuados a las temperaturas a las que voy a tener que trabajar. Por ahí a veces, esto lo que está abajo lo puse especialmente, porque a veces los problemas relacionados sobre todo con fisuración debido a tiempo frío, lo vamos a ver más sobre todo en todas las que son estructuras tipo placas, como pueden ser losas de piso. Lo vamos a ver en zonas críticas que son los bordes y las esquinas. Y básicamente eso tiene que ver porque justamente es donde las tensiones van a ser mayores. Con lo cual a veces el tiempo frío no es tan frío, pero para los bordes y las esquinas sí es frío, y por ahí tengo que prever algún esquema de protección para esas partes de la estructura. Entonces dije, bueno, primero tener algunos elementos como para que los materiales no estén tan fríos, los materiales componentes del hormigón, que tenga a mano ya antes de que me llegue la temporada los elementos de protección. Voy a tener que hacer algún ajuste en la dosificación del hormigón. No va a ser, como ustedes vieron, si yo voy a tener temas de retardos de fragua debido a la temperatura, evolución más lenta de la resistencia del hormigón en función de esa temperatura. Bueno, obviamente que voy a tener que pensar en que es la misma dosificación que venía usando, digamos, en un tiempo templado, digamos, a 20 grados, no va a ser exactamente igual que si tengo que hormigonar a 5 grados. Con lo cual, algunas cosas dentro de lo que es la dosificación del hormigón voy a tener que modificar. Y ahí puedo estar pensando en usar, después lo vamos a ver un poco más en detalle, tipos de cementos que pueda utilizar, aditivos especiales que pueda utilizar para eso, tema de asentamiento del hormigón, en fin, todo lo que tiene que ver con el diseño de una mezcla de hormigón. Además,
Si yo dije que voy a tener que proteger a la estructura, tengo que tener gente y un programa para esas personas que me hagan el control, que me garantice que lo que hormigoné, primero no tenga, al momento de hormigonar, no haya nieve, no haya hielo, no haya escarcha, no solo en los materiales componentes del hormigón, sino en los encofrados, en la superficie de contacto de ese hormigón que vaya a colocar, que no me puedan generar algún problema de congelamiento temprano. Y así como pensé en los métodos de protección, también tengo que, digamos, redactar, tener a mano alguna metodología para enfriar gradualmente al hormigón al final de la protección. ¿Por qué hablamos de metodología de enfriar gradualmente? Y porque si yo protejo al hormigón, protegerlo significa mantener al hormigón a una determinada temperatura. Esa temperatura va a ser muy superior a la temperatura, comparativamente, superior a la temperatura ambiente. Si yo le saco en una hora, así exagerándolo, le saco toda la protección al hormigón, bueno, voy a estar exponiendo al hormigón a un gradiente térmico que pase el hormigón, no sé, de 20 grados, pase a estar en contacto con el medio ambiente a 0 grados. Ese gradiente de temperatura me va a producir problemas de fisuración en el hormigón. Lo mismo sucede en el caso de cuando uno en los sistemas de protección usa algún sistema de calor artificial, básicamente lo que usan tipo, no sé, lo que normalmente llamamos dragones o algunos de ese tipo de cosas, que no solo generan calor, sino que además producen gases, y esos gases, como son de combustión de hidrocarburos, una de las cosas de los gases que produce es monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono tiene que ventilar al exterior, porque si no, si lo dejo adentro de ese ambiente cerrado que armé para controlar la temperatura del hormigón, lo que me va a producir es carbonatación de la superficie del hormigón, con lo cual, por un lado, lo estoy ayudando al hormigón, y con el mismo elemento con que lo ayudo, también lo estoy perjudicando. Entonces, a modo de resumen, digamos que hormigonar entre 5 y 20 grados, la verdad, es más allá de la velocidad de reacción, de ganancia de resistencia, no es, digamos, no es un problema para el hormigón. El único tema es que tarda más a menos temperatura, pero entre 5 y 20 grados el hormigón va a tener una última resistencia mayor, y por lo tanto, si tiene más relacionado con la resistencia, que es la durabilidad, también va a ser mejor. Con lo cual, si está protegido ese hormigón y tiene un buen curado, la verdad uno puede terminar obteniendo un hormigón de tan buena calidad como si estuviera hormigonando a 20 grados. Ahora, todo eso siempre va a ser válido en la medida que la temperatura, digamos, que la pérdida de calor de un hormigón, digamos, va a estar en función siempre de dos cosas: de la temperatura del medio ambiente en contacto con él, básicamente la diferencia de temperatura entre la temperatura del hormigón y la del medio ambiente, y la otra cosa es la dimensión o la mínima dimensión de sección transversal del elemento estructural que yo quiera hormigonar. ¿Por qué hablo de mínima dimensión? Porque digamos, no todas las superficies van a perder potencialmente, siendo llenadas con el mismo hormigón y a las mismas temperaturas, el calor que pierde una sección chica o fina o delgada, más que chica, es mayor que la que va a perder en el tiempo una sección de tipo volumétrico, entonces un cubo. Una lámina pierde más rápido el calor que un cubo. Con lo cual, ahí también incide el tipo de estructura que yo vaya a llenar, de qué condiciones de temperatura de hormigón y de mantenimiento de temperatura va a tener que tener ese hormigón en función de la sección. Afortunadamente, el reglamento, así como nos define qué se entiende por tiempo frío, también nos da digamos, un parámetro de cómo, en función de la temperatura ambiente y de la sección que yo vaya a llenar,
cuáles serían las temperaturas mínimas a las que yo tengo que colocar el hormigón y que lo tengo que mantener. Y esto lo vamos a ver en esta tabla, que fíjense ustedes que básicamente está por un lado la temperatura del aire, por el otro lado la mínima dimensión de la sección. Si estamos hablando de secciones de menos de 30 centímetros, de entre 30 y 90, de 90 a 180 y mayor de 180. La línea que dice 1, lo que me indica es cuál es la mínima temperatura que yo tengo que colocar y mantener el hormigón durante el periodo de protección. Fíjense ustedes que justamente mientras más finita es la sección, mayor es la temperatura, por lo que les mencionaba anteriormente. Como yo, y esto después ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos, la línea 1 lo que me dice es la temperatura a la que yo tengo que colocar el hormigón. Ahora, normalmente, a menos que la planta de hormigón esté al lado de la obra, yo voy a hacer el hormigón en una planta hormigonera que tiene un tiempo de traslado y de descarga. Como en ese tiempo voy a tener una pérdida de temperatura, bueno, yo según el nivel o el rango de temperatura ambiente en el que esté trabajando y la sección en la que tenga que llenar, me pone cuál es la temperatura en la planta de hormigón con la que tiene que salir el hormigón. Básicamente, fíjense ustedes que si yo, no sé, supongamos, tomemos como ejemplo, ¿no? La columna de menor de 30 centímetros. Me dice que el hormigón yo lo tengo que colocar con 13, pero entre menos 1 grado y 7 grados, el hormigón de planta tendría que salir a 16. Bueno, básicamente esos 3 grados lo que está considerando son los 3 grados que va a perder en el viaje y en la descarga del hormigón. Y entonces así garantizo tener los 13 en la estructura. Obviamente, mientras más baja es la temperatura ambiente, más alta va a ser esa temperatura del hormigón a la salida de la planta. Y finalmente, lo que sería la fila 5, lo que me está indicando es cuál es la diferencia de temperatura que puedo aceptar en las primeras 24 horas que se finalizó el periodo de protección en el hormigón. Básicamente lo que está diciendo es, como yo coloqué el hormigón, lo protegí y traté de que mantenga calor interno esa estructura de hormigón. Bueno, lo que me dice es que, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de la columna de menor de 30 centímetros, que la temperatura de ese hormigón cuando termine el periodo de protección no esté más allá de 28 grados. Y esto tiene que ver con lo que les había dicho anteriormente de que el salto térmico producto de sacar la protección no sea tan alto. Si yo no lo limito por ese lado, bueno, puedo llegar a tener el hormigón con más temperatura y es peor a los fines prácticos de la retirada de la protección del hormigón y la fisuración, potencial fisuración de la misma. Algunos comentarios, y los puse al pie de la tabla, que me parece que sean importantes. Primero, que la tabla es válida siempre y cuando se cumplan algunas, o tengamos en cuenta ciertas condiciones. La primera es que la temperatura del hormigón de la estructura sea menor de 5 grados. O sea, eso no puede suceder nunca. La segunda es que, más allá de todo el sistema, de los cuidados que tome para producir el hormigón a una determinada temperatura, la traslade con una temperatura y que el salto de temperatura no me supere ciertos valores, es importante que sea capaz de tener un cierto control de las temperaturas. No solo en el momento que está el hormigón en estado fresco, cuando lo estoy elaborando o cuando llega la obra, sino también en el momento posterior, o sea, cuando ya está colocado, bueno, tengo que seguir tomando o controlando las temperaturas que tiene, no solo el medio ambiente, sino el hormigón. Entiendo, porque esto es normal,
que en obras, digamos, chicas esto sea bastante complicado, en obras grandes es mucho más, digamos, mucho más lógico, porque obviamente que el riesgo de tener problemas es mayor, pero además en el costo de la obra estar clavando termómetros en la estructura del hormigón no es tan costoso. En una obra chica y la incidencia es mucho mayor. La otra, y que es una diferencia que es importante con respecto a otros reglamentos, normalmente la protección del hormigón, casi todos los reglamentos dicen que hay que mantenerlas hasta que yo alcance una resistencia a compresión mayor de 4 megapascales. El CIRSOC lo eleva a 7 megapascales, y eso tiene que ver, a ver, no sé por qué pusieron 7 en lugar de 4, pero básicamente 4 o 7 lo que está diciendo es que ya el hormigón ha endurecido y no va a tener problemas de fisuración por congelación del hormigón. Y que entonces el hormigón protegido puede seguir desarrollando su resistencia sin mayores problemas. Y obviamente que la protección sea confiable. Si uno pone, no sé, está haciendo una losa no sé, una losa de pavimento de hormigón y la protege con una placa, no sé, supongamos una placa de telgopor gruesa, pero no le pone nada y se vuela a la primera de cambio, y la verdad que la protección no es muy efectiva y eficiente, que digamos. Yo les mencioné en la tabla anterior dos temperaturas, ¿no? La temperatura del hormigón y al momento de elaborarlo, y la temperatura a la que tiene que llegar ese hormigón a la obra al momento de la descarga. Lo primero que tenemos que saber entonces es, bueno, yo tengo que elaborar el hormigón, los materiales constituyentes tienen una determinada temperatura y mínimamente tengo que saber, bueno, con esa temperatura de los materiales, ¿qué temperatura del hormigón tendría? Una forma, digamos, muy elemental de saberlo es, bueno, hago un hormigón de prueba, cuando lo terminé de hacer, le tomo la temperatura y sé a cuánto sale. Pero hay una forma que es un poco más, no sé si técnica, pero por lo menos más eficiente de evaluar a qué temperatura naturalmente saldría el hormigón en función de la temperatura de los materiales, según la fórmula que están viendo ahí. Y fíjense básicamente que los T o las T son las temperaturas de cada uno de los materiales, M son las masas o los pesos de los componentes de los hormigones, de esa dosificación que quiero elaborar a la temperatura en la que están los materiales. El 0,22 es el calor específico. Normalmente se toma el mismo calor específico para el cemento y los agregados. Donde vean ustedes tanto el TW, MW o el MW, no aparece un calor específico, porque básicamente el calor específico del agua es 1, con lo cual no tiene sentido ponerlo en la fórmula. Con esto ustedes saber si toman la temperatura de los agregados en el acopio, del cemento bajado del silo, del agua en el lugar donde están tomando el agua, y sacan la humedad de los agregados, bueno, pueden sacar básicamente con esas temperaturas cuál sería la temperatura que saldría el hormigón. En función de eso ya tienen un primer indicio de qué es lo que tienen que hacer para cumplir con el requisito de temperatura con la que tiene que salir, según el reglamento, de una planta dosificadora. Pero como les dije, también hay una pérdida de temperatura de ese hormigón por el traslado. Yo tomé acá la fórmula que se usa habitualmente si yo estoy trasladando el hormigón en un mixer. Si fuera en vez de un mixer a velocidad de agitación, fuera, no sé, un camión volcador, la fórmula es levemente distinta, pero conceptualmente es la misma. Es que la pérdida de temperatura es un coeficiente por la diferencia de la temperatura de colocación del hormigón y la temperatura del medio ambiente. Un poco como para ilustrar y entender cómo funcionaría esto es, supongamos que yo tengo que colocar un hormigón a 10 grados, lo voy a transportar durante 1 hora en un mixer, y que la temperatura ambiente es de 6 grados bajo cero.
Entonces, digamos que esa pérdida de temperatura va a ser de 4 grados. Con lo cual, mi temperatura para elaborar el hormigón va a ser esos 4 grados más los 10 que me está pidiendo que a la temperatura que tengo que colocar. Con lo cual, mi temperatura a la salida de la planta tendría que ser 14 grados. Muchas veces con la temperatura en lo que están los materiales alcanza como para cumplir con ese requisito. Y otras veces, sobre todo cuando el frío es un poco más importante y es mucho más perdurable en el tiempo, la verdad es que los materiales, sobre todo los agregados y el cemento, empiezan a igualar a la temperatura ambiente, con lo cual es bastante difícil poder llegar a alcanzar una temperatura de elaboración requerida. Entonces ahí ya empiezo a buscar algunas maneras de cómo actuar sobre los materiales a la hora de la elaboración del hormigón. Lo primero, y que es lo más habitual, es decir, bueno, caliento los materiales. En ese sentido, yo, si bien se puede hacer, ustedes si recuerdan la fórmula, fíjense ustedes que la que tiene más incidencia, básicamente porque el calor específico es más importante frente al del resto, es calentar el agua. Esa me va a dar más elevación de temperatura en el hormigón que cualquier otra cosa que haga sobre los otros materiales. De todas maneras, yo no puedo calentar los materiales, más allá del método que utilicen, de manera, digamos, calentarlo a cualquier temperatura. Entonces, bueno, el agua de mezclado normalmente está limitado a no calentarlo no más de 80 grados y los agregados no más de 65 como temperatura media, y que en ningún lugar digamos, de lo que sería el acopio de los agregados esté por encima de los 80 grados. En realidad es bastante complicado calentar agregados, tendría que ser una obra muy grande. En realidad lo mejor que uno puede hacer con los agregados es tenerlos en un lugar lo más protegido posible, sobre todo por el tema de formación de hielo en la superficie. Tratando de, entonces, bueno, si uno los protege, no sé, con una lona, con un techado, con alguna cosa que impida que el agua, que es la humedad propia de los agregados, se congele por el tema del frío, bueno, ya ahí, bueno, estarán a 1 o 2 grados los agregados, pero no van a tener agua en forma de cubito ingresando al hormigón. Como recomendación, bueno, en cuanto a los agregados, es que no tengan hielo adherido en la superficie y no usar sales o algún tipo de producto químico para descongelar los agregados. La otra cosa que es importante, sobre todo cuando caliento materiales y sobre todo caliento el agua, es que tenga cierto cuidado o precaución en el momento de ingresar los materiales a la hormigonera. Y lo que tengo que tratar es que ningún material que entre en contacto con el cemento entre a más de 60 grados. Eso básicamente es porque a más de 60 grados lo que puedo generar es algún efecto, más allá de la temperatura ambiente, de falso fraguado. Lo mismo vale con los equipos que vaya a utilizar, más allá de todos los, digamos, las diferentes metodologías que pueden intentar, es que obviamente que calienta el material de una manera lo más uniforme posible en toda la masa. Y que por un tema de, bueno, prefiero estar cubierto con la temperatura de elaboración y de transporte, entonces lo caliento por sobremasa los materiales y que salga con la temperatura más importante o mayor que pueda, bueno, en ningún caso que sea mayor de 30 grados el hormigón. De hecho, 30 grados ya para tiempo frío es una barbaridad, pero digamos, una vez por ahí tiene los recursos, se emociona, y dice, bueno, si en vez de sacarlo a 15 grados lo saco a 30, va a ser mejor, y bueno, no es mejor. Eso, entonces, lo que vimos hasta ahora es decir, bueno, estoy en tiempo frío,
sé cuáles son los requisitos que me está pidiendo el reglamento para manejarme con las temperaturas del hormigón en tiempo frío. Vimos algunas cosas que pueden, digamos, hacerse sobre los materiales constituyentes de esa mezcla de hormigón, de cómo calentarlos y llegar a esa temperatura. Ahora, llegar a esa temperatura no me resuelve todos los temas que tengan que ver con la ganancia de resistencia y los tiempos más o menos prolongados del tiempo de fraguado. Entonces, ahí ya tengo que recurrir no solo a evaluar a qué temperatura va a salir el hormigón, sino además de revisar en la dosificación de hormigón, de hacer algunos cambios de algunos materiales como para obtener esos resultados que estoy buscando. Entonces, una posibilidad es, bueno, si yo estaba haciendo un hormigón con un cemento, no sé, tipo CP40, una forma es reemplazarlo por un CP50. Obviamente todo depende de la magnitud de la obra, pero digamos, es una alternativa. Si ustedes ven en el gráfico que está arriba, hay 4 curvas, pero la que me interesa mostrarles es la punteada roja y la punteada, no sé, eso que es marrón, que básicamente es un cemento tipo 1 puesto a 4 grados y a 23 grados. Fíjense ustedes cómo es la diferencia de ganancia o de evolución de la resistencia en función de la edad. Ahora, si yo, en lugar de usar un tipo 1, que sería un CP40, digamos, o un equivalente a un CP40, usara uno que acá dice tipo 3, que es un equivalente a un CP50, a 4 grados, que es la curva verde, fíjense que prácticamente con la misma dosificación de hormigón, con la misma cantidad de contenido unitario de cemento, nada más que porque pasé de un CP40 a un CP50, estoy prácticamente teniendo la misma evolución de resistencia que de un CP40 a 20 grados. Bueno, sería una forma de ganar, digamos, de compensar, cambiando el cemento, la pérdida de evolución de resistencia por efecto de la temperatura. Otra posibilidad es, si ustedes recuerdan, que la resistencia está directamente vinculada con la relación agua-cemento para un determinado contenido de cemento. Eso me daría en el gráfico de abajo, por ejemplo, la curva azul. Yo tengo una dosificación con un contenido de cemento, a medida que voy disminuyendo la relación agua-cemento, aumenta la resistencia. Entonces, una posibilidad es hacer ajustes en la fórmula del hormigón para reducir esa cantidad o esa relación agua-cemento, básicamente disminuyendo el agua, manteniendo, y entonces voy a tener un hormigón de más resistencia que el que tenía originalmente. Y si no, la otra es, con la misma relación agua-cemento, aumentar el contenido de cemento por metro cúbico, que es lo que sería pasar para una determinada, no sé, relación agua-cemento, supongamos 0,5, pasar de lo que me dice la curva azul a la que me dice la curva roja. Cuando hablamos de aumentar el contenido de cemento, uno no es que esté hablando de aumentar, de duplicar la cantidad de cemento. Por ahí uno está hablando de subir entre 60 o 50 y 100 kilos de cemento por metro cúbico. Que básicamente, si uno lo piensa de alguna manera, por cualquiera de las dos vías, sería como pasar, si me están pidiendo en la obra un hormigón, supongamos un H20, y es pasar de un H20 a un H30, groseramente. Por cualquiera de las dos vías, ¿no? Porque aumenté el cemento, porque reduje la relación agua-cemento. Pero básicamente, llevándolo a un plano un poco más coloquial, es como cambiar la clase del hormigón que voy a proveer o a ejecutar. Otra manera, y todas las maneras que les estoy mencionando, no es que es una u otra, pueden ser complementarias perfectamente, y lo son en la práctica, es usar lo que normalmente llamamos aditivos acelerantes de Frawley.
Dentro de lo que son aditivos acelerantes de fragüe pueden entrar tanto los acelerantes de fragüe como los anticongelantes. Según la norma de aditivos, fíjense ustedes que básicamente cualquiera de esos dos tipos de aditivos no me cambia la cantidad de agua de mezclado. Después voy a hacer una salvedad, pero digamos, no la cambia, con lo cual, desde el punto de vista de resistencia, no me modifica la relación agua-cemento, con lo cual la resistencia para el mismo contenido de cemento va a ser igual. Lo que sí me disminuye es el tiempo de fraguado. Y por disminución del tiempo de fraguado es que yo voy a obtener resistencias digamos, a distintas edades, sobre todo a las primeras, mayores que si usara el mismo hormigón sin el acelerante. A modo de ejemplo, no sé, acá hay un ejemplo de esto, es práctico de una evaluación propia que hemos hecho nosotros, un aditivo que es de Legatec, que es el Legamix 134NC, que es un acelerante sin cloruros, un hormigón de 300 kilos por metro cúbico, asentamiento de 12, no tenía aire incorporado, y se hizo con el hormigón estaba a 10 grados y la temperatura ambiente, pues esto se puso en una cámara frigorífica a 5 grados. Ustedes fíjense que el hormigón patrón, que sería el hormigón sin el acelerante, hizo un inicio de fragua a las 9 horas, y con el acelerante, según la dosis, o a medida que fuimos aumentando la dosis, se bajó a 6 horas y media y se alcanzó a llegar a las 3 horas y media. Eso que produce, bueno, va a producir que a corta edad esas resistencias aumenten. Ahora, aumentan lo suficiente como para que por sí solo el acelerante pase a tener un hormigón como si estuviera a 20 grados, no. Sí lo acerca, pero solo el acelerante no lo va a resolver. Y el otro tema que es importante, que por eso puse este esquemita arriba a la derecha, que es que también incide mucho en la efectividad del acelerante el momento en que uno va a colocar el acelerante en el hormigón. Esto vale también para el hormigón, pero digamos, el acelerante también se ve beneficiado por eso. Y es que uno lo que tiene que tratar es de hormigonar en el momento del día en que la temperatura va a empezar a subir, no en el momento en que la temperatura va a empezar a bajar. Es bastante normal que a uno le pregunte, o uno preguntando por un tema de hormigonado en tiempo frío, pregunte a qué hora va a hormigonar y dicen que van a hormigonar a las 4 o 5 de la tarde. Y eso es un mal momento, porque ahí, si bien la temperatura al momento de hormigonar no es baja, la tendencia en las siguientes próximas horas va a ser que vaya a bajar la temperatura, inclusive hasta poder llegar a temperaturas de bajo cero. Con lo cual es el peor momento para que el hormigón no solo frague, sino que además gane, y por lo tanto gane resistencia. Con lo cual, tanto el hormigón como el acelerante que le pongamos adentro, el mejor momento es tratar de ponerlo y colocar el hormigón cuando la temperatura del día está empezando a subir, aunque no sea una gran temperatura, pero está hacia la máxima y no cuando ya va a empezar a descender. Y finalmente, dentro de los métodos para acelerar la resistencia, hay una cosa que normalmente no se tiene en cuenta, hasta que inclusive se pasa de largo, que es el tema del uso de los aditivos reductores de agua. Básicamente lo que nosotros llamamos, o el mercado, o todo el mundo llama plastificantes y superfluidificantes, o superplastificantes. Normalmente, a ver, el efecto beneficioso de cualquiera de los dos es reducir agua. En tiempo frío, reducir agua es bueno, porque de esa agua libre que yo les mencionaba al principio de la charla, uno está disminuyendo, con lo cual está sacándole, por un lado, agua que genera una temperatura menor en el hormigón, pero además tengo menos, poniéndole aditivo, tengo menos cantidad de agua expuesta o susceptible de congelarse. Con lo cual,
digamos, el uso de los aditivos, tanto el reductor plastificante como un superplastificante, tienen sus beneficios. Sin embargo, tienen algún tema de efecto secundario, como todo aditivo, y es que según la cantidad de aditivo que yo le ponga a ese hormigón, puedo generar como efecto secundario algún tipo de retraso de fragüe, aunque esté contemplado el retardo de fragüe inclusive en las normas. Normalmente es 1 hora, pero digamos que está contemplado. Pero uno de los temas que normalmente no se toma en cuenta o se observa poco es cuando uno combina plastificantes con superplastificantes. Normalmente la práctica habitual, que normalmente uno lo hace en tiempo templado y en tiempo caluroso, uno normalmente tiene una dosis importante de plastificante y el superfluidificante es una dosis menor. Sin embargo, los superfluidificantes normalmente, por su constitución química, los elementos químicos que normalmente son los que forman la fórmula de un superfluidificante, tienen a mayores dosis un efecto de retardo mucho menor, casi es insignificante al lado de la misma dosis de plastificante. Con lo cual es una buena práctica para achicar los tiempos de fraguado, o por lo menos no afectar los tiempos de fraguado, invertir los roles entre las dosis de plastificante y superfluidificante. Fíjense ustedes en el esquemita, las barras que están abajo a la izquierda, un caso de una dosis de 0,7 de plastificante y 0,5 de super a 20 grados, si bien genera un poquito más de retardo de fragüe que la otra, es casi, digamos que estarían empatados. Ahora, a 5 grados, esa combinación, en cuanto al efecto de retardo de fragüe, es muy importante. Con lo cual, digamos, no sería una mala práctica en tiempo frío modificar la estructura de aditivos que uno coloca, aditivos reductores de agua que uno utiliza en el hormigón. Entonces, hasta ahora, y voy a empezar a apurar un poco porque nos estamos yendo de tiempo, vimos, bueno, qué consideramos tiempo frío, qué cosas podemos hacer dentro, qué temperaturas son las que uno considera tiempo frío, temporada tiempo frío, qué cosas uno puede hacer, con qué temperatura uno tiene que entregar el hormigón, qué puede hacer para que ese hormigón llegue con la temperatura que uno necesita. Vimos que otros métodos o variables uno puede manejar para acelerar la ganancia de resistencia, aún manteniendo las temperaturas de colocación y de protección del hormigón. Y entonces ahora, bueno, veamos un poco lo que sigue una vez que uno ya tiene todo eso y va a colocar el hormigón en el encofrado o donde fuera. Entonces, lo primero es protección del hormigón. Tengo que tener los métodos de protección que lo vamos a ver ahora al final. Que todos los materiales estén libres de nieve, hielo, escarcha antes del ingreso a la hormigonera, ya también lo vimos. Lo mismo vale, esto ya empezamos con la etapa de colocación del hormigón, ya lo vimos que los encofrados, armaduras, lugares que va a ocupar el hormigón también estén libres de nieve, de hielo o escarcha. Sobre todo que las superficies de contactos, o cuando son sobre todo suelo u otros hormigones, no estén congelados, y tengamos en cuenta que la superficie de contacto, o sea, tanto de los encofrados como el suelo, si fuera un pavimento, esté a una temperatura igual o mayor de 2 grados y que no sea, o que no supere más de 5 la temperatura mínima de colocación. O sea, que si yo voy a colocar el hormigón a 10 grados, la superficie no esté a menos de 5 grados. Por el mismo efecto que generaría en el sentido inverso de la superficie superior del hormigón. Entonces, yo tengo que proteger a ese hormigón, ya llegué y ya coloqué el hormigón, entonces tengo que ver cómo lo voy a proteger, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Para estado fresco vale lo mismo que para cualquier,
para cualquier estado fresco en cualquier, digamos, condición climática, con algunas salvedades. En tiempo frío, la verdad que el curado húmedo con aporte de agua no es bastante complicado. Siempre es más recomendable el uso de membranas químicas de curado, por ejemplo, o de algún tipo de membrana, pero que no sea tan susceptible de poder congelarse. Y según el tipo de condiciones ambientales de colocación, o sea, acuérdense, temperatura, humedad y velocidad del viento, esa membrana de curado podrá ser base agua o base solvente. El problema del curado húmedo con aporte de agua o de vapor es que normalmente, primero puedo tener algún tema de mal sellado de los recintos de protección, que puede haber congelación del agua. La segunda es que puede haber quedado la superficie de hormigón saturada en agua por efecto de ese aporte de agua, que cuando saco la protección se pueda llegar a congelar. Con lo cual, digamos que así como en tiempo cálido, un curado con agua es beneficioso, en el caso de tiempo frío es un arma de doble filo. Y en mi, por mi opinión personal, yo no la aconsejo demasiado. Con lo cual, si bien se puede usar, hay que tener siempre las precauciones del tema de la potencialidad de que esa agua que estoy usando para curar no se me congele. Para el estado endurecido, no tengo más remedio que proteger la estructura con elementos que sean aislantes térmicos. Los ejemplos típicos es usar mantas térmicas, pero también, digamos, puedo usar algún material que tenga una baja conductividad térmica y que entonces haga que la transferencia de temperatura entre el hormigón y el medio ambiente sea mucho más lenta. En estructuras delgadas, como pueden ser vigas, columnas, según el clima, puede ser necesario que uno a los encofrados haga un encofrado doble. Básicamente es el encofrado con una placa de telgopor en el medio. O sea, son dos láminas de encofrado con telgopor en el medio. ¿De qué va a depender básicamente el tipo de protección y del clima en el que vaya a estar sometida la estructura? Un comentario, ahora que estoy viendo el encofrado de madera. De todos los tipos de encofrado en tiempo frío, obviamente por un tema de pérdida de calor, los menos recomendados son los encofrados metálicos, a menos que pueda aplicarle algún método de calefacción al encofrado metálico que haga que compense esa rápida pérdida de temperatura porque yo le estoy agregando temperatura al encofrado. Ya en estructuras más importantes, más que proteger al elemento estructural, como uno puede hacer en el caso anterior, ya directamente puede, digamos, armar recintos cerrados. Es como hacer ponerle una cortina a la estructura. Inclusive cuando uno hace este tipo de recinto, también puede calefaccionarlo vía, no sé, mediante vapor de agua, aire caliente o calentadores a combustión. Repito el tema de los calentadores a combustión, dos cosas. Que los gases salgan al aire y no queden dentro de este recinto. Y la otra cosa es que el aire caliente no dé directamente sobre la estructura que estoy protegiendo. Y finalmente ya en estructuras, digamos, más importantes, sobre todo cuando son hormigones más de tipo masivo y demás, puedo llegar a utilizar calentadores eléctricos que estén incorporados en la masa del hormigón. Sería el equivalente a la inversa que en hormigón en tiempo cálido uno usa, en hormigones masivos, puede usar serpentina donde circula agua fría.
Esto funcionaría a la inversa. Y como es difícil de mandar agua caliente, bueno, son calentadores eléctricos. Pero hay como hacer una losa radiante, digamos. Ahora, todas esas protecciones yo no las puedo tener ni el tiempo que quiero, ni aleatoriamente según la opinión individual de cada uno. Con lo cual el reglamento da una indicación de, por lo menos en función del tipo de cemento, la categoría y la edad de diseño del hormigón, bueno, ¿cuál sería ese mínimo tiempo de curado que yo tengo que proteger a la estructura? Entonces, si la edad de diseño fuera de 7 días y estoy usando un CP50, bueno, con 3 días estoy bien. Lo mismo pasa para 28 días, según el tipo de cemento. Fíjense que a medida que el tipo de cemento va modificándose, o sea, es un cemento comparativamente un poco más lento, la cantidad de días de curado y de protección van aumentando. Ahora, esta tabla tiene un par de salvedades. La primera es que todos estos tiempos mínimos de curado es siempre y cuando la temperatura medio del aire sea mayor o igual que 10 grados. Si estoy entre 5 y 10 grados, a cada día le tengo que considerar 2. O sea, básicamente es duplicar el tiempo de curado. Y si además por un tema de resistencia, hubiera alguna condición de exposición de la estructura en su vida útil por temas de durabilidad, bueno, en vez de por cada día agregarle algunos días más, hay que agregarle 3 días. Y finalmente, como les dije, todo esto está bárbaro y funciona y sirve, y les vuelvo a repetir, no hay una receta única. En general lo que hay es una combinación de cosas. Lo importante es que se pueda controlar. Si no se va a controlar, y nunca vamos a estar seguros si todo el esfuerzo que hicimos antes sirvió para algo o no. Con lo cual es muy importante el registro de temperaturas. No solo al momento que elaboro, o sea, el momento que está el hormigón en estado fresco, que sería la lógica, que es tomar la temperatura del medio ambiente y la temperatura del hormigón cuando llega la obra, cuando lo estoy descargando, ver cuáles son las condiciones climáticas y registrarlo, por un tema de lo que les mencionaba antes, de tema de potencialidad de fisuración plástica, pero también en el momento en que estoy curando y protegiendo la estructura, también tengo que seguir tomando un registro de temperatura como para ver si lo que yo o lo que uno diagramó, pensó y planificó está funcionando de acuerdo a lo planificado o pensado. Con lo cual, si la estructura lo vale, habría que colocar termómetros dentro de la estructura y tomar mínimamente 2 veces por día temperaturas en la estructura del hormigón. Yo sé que esto es bastante difícil en estructuras chicas. En estructuras más importantes o obras más importantes no es tan complicado, pero bueno, ahí es donde uno empieza, vuelvo por ahí a una de las primeras diapositivas, empieza a tener en cuenta si todas las cosas que hay que hacer para compensar el efecto del tiempo frío valen la pena en función del costo del mayor costo de esa elaboración y frente al costo de la obra. Y la otra es los periodos en los que ese tiempo frío va a durar. Porque hay muchos lugares del país donde las condiciones de tiempo frío, según el reglamento, por ahí duran 3 días, 4 días. Pongamos una semana. Bueno, a lo mejor retrasar el hormigonado una semana para la obra no es un problema. En otros lugares del país el periodo de tiempo frío es mucho más prolongado y puede ser tan exigente que inclusive incluya una veda de construcción. No solo pasa aquí, sino en todo el mundo. Empiezo por el exterior. En el norte de Europa, sobre todo en los países nórdicos o en Canadá, ellos tienen veda
durante el invierno. Directamente hay un par de meses donde directamente ni siquiera se hace hormigón. Y se trabaja en verano. En nuestro país, que yo sepa, veda por tiempo frío, creo que en Tierra del Fuego existe. No me acuerdo si hay en otro lugar, pero digamos, puede llegar a suceder. Entonces, bueno, todo esto uno lo tiene que enmarcar en las condiciones de qué nivel de tiempo frío estamos hablando y de la prolongación del tiempo frío. Y a partir de ahí, ver todos los elementos que uno puede modificar en el hormigón, como para ver si y sus costos alternativos, como para ver si se justifica o no se justifica. Bueno, creo que llegué justito o me demoré un par de minutos, pero esto es todo lo que teníamos para compartir hoy con ustedes. Lo que voy a hacer es, si me permiten, ¿dónde era que estaba? Listo. No, esto no era. Bueno, ahora sí estoy, si quieren pueden abrir sus micrófonos y estoy a disposición de ustedes para toda pregunta o consulta que me quieran hacer. A la construcción. Pablo, Sí. decime, el uso de el agregado de macrofibra en un piso, supongamos una losa, ¿ayuda en algo? ¿Es contraproducente? ¿Es lo mismo? ¿Cómo sería el tema? En tiempo frío, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, en realidad, no, a ver, desde el punto de vista de beneficio, ganancia de resistencia, no va a ser nada. Por ahí una ventaja es que, sobre todo en un piso, si yo voy a reemplazar la macrofibra, va a reemplazar a la malla electrosoldada, la ventaja es que la malla electrosoldada por ahí tiene más posibilidad de congelarse que una fibra plástica. Pero no es una cosa que uno diga, es una gran diferencia. Lo que sí por ahí ayuda la macrofibra es que hace que el hormigón sea más cohesivo. O sea, si yo hago el hormigón, no sé, con 10 de asentamiento, cuando le agrego la macrofibra, más allá que obviamente que va a depender mucho de la dosis, ¿no? Pero conceptualmente, al incorporar la macrofibra, disminuye un par de centímetros el asentamiento. Con lo cual, que en tiempo frío el hormigón se coloque con el menor asentamiento posible y compatible con los elementos que uno tiene para colocar el hormigón, siempre es beneficioso. ¿Por qué es beneficioso? Porque el inicio del fraguado no solo depende de la temperatura del hormigón y del medio ambiente, pero también de la movilidad que tenga el hormigón. Porque básicamente el inicio del fragüe es cuando ya el hormigón no puede moverse más. O sea, ya empezó a fraguar y a endurecer lo suficiente como para que yo, por ningún medio mecánico, pueda remover al hormigón. Si yo coloco con menos asentamiento, esa pérdida de movilidad del hormigón va a ser más rápida que si lo coloco, no sé, lo coloco con 8, se va a empezar el fragüe probablemente un poco antes, probablemente no, seguro, antes que si lo coloco con 20. ¿Por qué? Porque la pérdida de movilidad hace que el hormigón ayude a que empiece a fraguar más rápido. En tiempos normales, de templado para cálido, por ahí es al revés. Yo necesito darle más movilidad al hormigón. En tiempo frío, además, el asentamiento del hormigón tiene una tendencia a durar un poco más que si estuviera en tiempo cálido. Con lo cual tampoco necesito imperiosamente colocar el hormigón con mucho asentamiento. A menos que la estructura sea como uno dice habitualmente, sea una ferretería. Que sí. no hay más remedio. Pero volviendo digamos, y tratando de redondear la consulta, la macrofibra lo que por ahí te va a ayudar, a ver, afectar, contraproducente no tiene nada, y a favor
es que te va a ayudar un poco digamos, a que por ahí el fragua empiece un poquito antes por esa merma en la movilidad del hormigón. Así que sí, alguna ventaja te va a dar. Aparte de aportarle algo más de resistencia al hormigón, ¿no? Por supuesto, eso Sí, bueno, es básico. lo que pasa es que, para serte honesto, pues eso la pensé como parte de la respuesta, pero yo por lo menos no sé si hay tanto estudio tecnológico en cuanto al comportamiento de la macrofibra en tiempo frío. ¿A qué me refiero? La macrofibra básicamente lo que te ayuda, lo que hace es reemplazar las fisuras o las microfisuras que se forman por flexión, sobre todo en losas de piso, las empieza a coser y atar y hace que en vez de tener una fisura grande tenga muchas fisuras chiquitas cuando trata de flexar la losa. Si eso, digamos, en tiempo frío le va a dar más probabilidades a que tenga menos posibilidad de que ingrese agua y que esa agua se congele. Pero la verdad, para ser honesto, no me fui por ese lado porque yo por lo menos no tengo tanto conocimiento de ese tipo de estudios como para poder decir es así. Está. No, lo importante es que no le genere un problema. Sí, está claro que no, me imaginaba. Y bueno, puede ayudar como decís vos. ¿Está? Así que Listo. bueno, ahí estaba viendo un par de consultas y bueno, con respecto a de tener acceso a esta capacitación, en los próximos días la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de Legatec, así que va a estar abierta para que cualquiera pueda visualizarla. Lo único que le voy a pedir es unos días para que la pulamos un poco en cuanto a calidad de presentación y, bueno, y subirla a nuestro canal de YouTube. Igualmente ahí en el canal de YouTube van a poder ver otro tipo de charlas que hemos ido dando en todo este tiempo, así que bueno, están invitados a hacer esa visita. Después encontré otra, a ver si puedo ir contestándole a todos. Buenas tardes, ¿qué recomienda cuando la temperatura durante el día varía entre -5 y 15, es decir, por la noche bajo cero, durante sobre cero, temperatura del sol? Bueno, a ver, les cuento a todos la pregunta. ¿Qué es lo que uno recomendaría si tiene una variación diaria entre 5 grados bajo cero y 15, 20 de temperatura máxima? ¿Qué se recomienda? Bueno, la primera cosa que yo les recomendaría es que empiecen a hormigonar a la mañana temprano y no a las 5 de la tarde. Como vimos en ese esquema que uno tiene que aprovechar las pocas o muchas horas de más temperatura, hay que aprovecharlas todas, no desaprovecharlas dando vuelta a ver si llega el hormigón, si está bien armado, revisando si está la armadura bien armada y ese tipo de cosas. No, eso hay que sacarlo, digamos, hay que hacerlo en otro momento. Para esas condiciones climáticas, esa sería la primera recomendación. Segunda es, obviamente, como van a tener buenas temperaturas máximas, es además agregarle lo que vale de ayuda a ganancia de resistencia, sea tipo cambiar la calidad del hormigón o agregar un acelerante. Y para la noche fría, lo mejor es poner algún sistema de protección. Aunque no sea tan estricto, pero bueno, 5 grados bajo cero, siempre está bueno ponerle alguna protección. Aunque no más sea un film de polietileno envolviendo a la estructura, pero algo que ayude a que lo poco mucho de calor que haya ganado ese hormigón cuando llegó a los 15 a 20 grados de temperatura ambiente, no los pierda por goleada cuando llega la noche y hace 5 grados bajo cero. Digamos que básicamente
vale lo mismo que, o sea, más allá de las temperaturas, todas, no sé si recomendaciones, pero lo que sí hemos venido conversando, vale todo lo mismo más allá de si la temperatura, a cuánta temperatura llego al mediodía. Obviamente que si llego a 30 grados al mediodía voy a estar mucho más, digamos, lo tengo que tomar como algo a favor o como una revancha a favor, no tanto como un límite ahí que estoy luchando, que si no me sube a 20 estoy medio complicado. Así que bueno. Mauro, te escucho. Pablo, Mauro de Mendoza, te hablo. Nosotros tenemos un inconveniente acá entre lo que es base y lo que es montaña, ¿bien? Sí. Una diferencia de 100 kilómetros para trasladar el hormigón. La consulta es la siguiente, con el tema también del tiempo. ¿Se puede combinar entre aditivos, ejemplo, fluidificante, combinarlo con retardador de Frauwe y anticongelante? ¿Los tres a la misma vez? A ver, uno como poder puede hacer muchas cosas, pero no, la verdad que yo eso mucho no, porque todo, a ver, todo depende de con qué temperaturas arranques y a dónde y a la que llegás. O sea, yo lo que primero te diría es, si tenés, no sé, 2 horas de viaje y una temperatura en el viaje determinada, y primero calculate cuánto es la pérdida de temperatura que va a tener el hormigón. En pleno invierno, yo meterle retardador no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque si justamente uno de mis problemas es el tema de lo lento que es el cemento o el hormigón para fraguar, si le pongo retardador se la voy a complicar. Y el acelerante al final lo voy a terminar poniendo a pie de obra para compensar el retardo de fraude que me generó el retardador para el viaje. Yo en ese caso, más que ponerle un retardador, a ver, si voy a perder muchos grados de temperatura, aquí casi que le pongo un par de litros más de agua y listo, que eso sea lo que se evapore. Mauro, te quedaste congelado. Pablo, buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? ¿Miguel? Miguel, sí. Decime, sí, porque Mauro lo perdí, no sé si se me fue. Mira, la consulta es la siguiente. Espera, dame un segundo, Miguel, por favor. Mauro, no sé, ¿me escuchás ahí? Estás muteado, Mauro. No, Bueno. justo se me cortó cuando hice la pregunta. Llegué hasta lo de retardador, lo del acelerante y me quedé con lo del anticongelante nada más. Sí, por eso, lo que yo Eso te no lo decía, escuché. por eso, a ver, te repito un poco rápidamente y vemos a ver hasta dónde había llegado vos. Gracias. No es una buena medida mezclar acelerante con retardante de fraude. ¿Por qué? Porque vos lo que ganás retardando el fraude lo vas a terminar compensando con el acelerante, con el cual el efecto en la sumatoria es cero. Ahora, si el tema es que la pérdida de asentamiento que vos tenés en el viaje es muy pronunciada, bueno, estás usando la combinación nada más que para compensar la pérdida de asentamiento en el viaje, pero no para después tener un fraude más rápido a la hora de la colocación del hormigón. Entonces, si tenés un tema de mucha pérdida de asentamiento durante el viaje, es probable que esa pérdida de asentamiento sea un poco más que nada por evaporación de agua en el hormigón. O sea, que tu temperatura del hormigón por ahí esté más alta de lo que uno piensa. Entonces se va evaporando agua y el agua, como está más caliente, se evapora el agua más rápido y como se evapora más rápido el agua, va perdiendo el asentamiento más rápido. Claro, nosotros normalmente fluidificamos en obra porque es muy peligroso mandar un mate 100 kilómetros en alta montaña con curva y contracurva
con lo que implica que puede llegar a Sí, volcar el camión. lo tenés que mandar bastante duro el hormigón. Exacto, pero también la consulta era si se podría agregar un anticongelante en obra. En obra Si es sí, recomendable. en obra lo podés poner. Lo que yo Bien. te diría, o sea, por eso te decía, todo lo que uno mencionó en la charla son todo como, a ver, distintas cosas que uno puede hacer. No es que uno dice, si haces A, no podés hacer B. En general hay una combinación. Y ahí lo que manda, entonces, es al final, más allá de todo, es cuando llega la obra, el hormigón, qué temperatura tiene que tener y qué resistencia le van a estar pidiendo a ese hormigón. Por supuesto, todavía le puede pedir milagros al hormigón, pero digamos, qué características. Entonces, a lo mejor, para el tema del transporte, y si yo sé que tengo que entregar el hormigón con una determinada temperatura, bueno, y el hormigón salió, a ver, si salió muy caliente de la planta, y es probable que parte de esa pérdida de asentamiento sea por la temperatura. Entonces, si está muy caliente, se evapora mucho más rápido y el asentamiento va acompañando a eso. Con lo cual ahí por ahí, más que poner un retardador de fragüe, vería de sacar el hormigón un poco más frío. Eso va a hacer que el asentamiento dure más. ¿Por qué? Porque si la diferencia de temperatura entre el hormigón adentro del mixer es muy grande contra la temperatura ambiente del aire del camino donde está circulando, vos tenés una transferencia de temperatura muy grande entre la temperatura del hormigón y la del aire. Con lo cual eso hace que pierda asentamiento. Si las temperaturas están más o menos, van acompañando y no tienen mucho lugar para transferir calor el hormigón contra el medio ambiente. Perfecto, se entendió. Gracias. De nada. Ahora sí, Miguel. Pablo, mi pregunta era la siguiente. Durante mucho tiempo, aquí en Salta y sobre todo en las zonas que son próximas a las cordilleras, cuando la temperatura era entre 0 y 10 grados centígrados, y se acostumbraba a usar el anticongelante como el único aditivo que se incorporaba al hormigón. Por supuesto, se tenía un pequeño efecto de fragüe. ¿Es ahora que nosotros deberíamos migrar al uso de retardante con el anticongelante o usar simplemente superfluidificante cuando estamos en esa zona de temperatura? No, mira, entre 0 y 10 grados, la verdad es que, a ver, vale, creo que lo que, a ver, retardante de fragüe, olvídate. Sí, digamos, la combinación de por ahí, primero es porque uno está muchas veces pensando en cómo tiene que estar el hormigón y qué le meto al hormigón, y está pensando poco en cómo lo voy a proteger al hormigón. Si yo no tengo ningún elemento para proteger el hormigón, más que la campera del operario que va a quedar en la garita de vigilancia, todo lo que le haga al hormigón no sirve para nada. O prácticamente, digamos, no es que... No, entonces, si yo no puedo proteger al hormigón, todo lo que le puse para ganar velocidad de fraguado y ganancia de resistencia, lo pierdo a los 10 minutos que nos fuimos todos del hormigonado. Hasta con riesgo, no entre 0 y 10, pero si fuera más frío, sí, con riesgo hasta que tenga inclusive no solo bajos resultados, sino malos resultados. Por congelación y ese tipo de cosas. Con lo cual, a ver, un poco repasando lo que dije, que si no hay ningún control de con qué temperatura se hace el hormigón y se entrega el hormigón, y la verdad que ya empecé mal. Y esto vale para todos, para el dueño de la obra, para el que construye la obra, para todos los proveedores de la obra, porque no sé qué estoy haciendo. No sé si el hormigón que estoy entregando está a las temperaturas que tiene que estar o está por el piso, no sé. Eso para empezar. Después, lo otro es elementos que me ayudan a mejorar lo relativo a achicar el tiempo de fraguado, que para eso esencialmente te va a ayudar un anticongelante o un acelerante. Sacar agua, digamos, libre
que también me ayuda a ampliar el tiempo de fraguado, que por ese lado van básicamente los superfluidificantes. O sea, es una buena práctica, sobre todo en general, pero en invierno es una buena práctica entregar el hormigón, no sé, con 5 a pie de obra y acomodarlo entre los 5 y los 10 o los 15, que según lo que necesite, a base de superfluidificante. Y tercero es, bueno, si estoy urgido o necesitado de tener una resistencia particular a una edad particular, es más económico. Es más fácil lograrlo cambiando la calidad del hormigón que se entrega, o la calidad no, la clase de hormigón, mejor dicho. Porque la clase de hormigón puede ser más alta, pero de peor calidad. O cambiando el tipo de cemento. O sea, muchas veces, no sé, la hormigonera, por el motivo que sea, está trabajando con, no sé, con un cemento que tiene un bajo calor de hidratación, por el motivo que fuera, porque es compuesto y tiene mucho, no sé, por ejemplo, mucha ceniza, y entonces tiene menor calor de hidratación, y para invierno necesita uno que sea más polenta, que reaccione más rápido, entonces necesita por ahí un CP40 con menos adiciones, o no sé, lo que fuera. O inclusive un cemento de más resistencia. Pero en realidad el secreto es en la combinación de las cosas y está en función del requerimiento de la obra, no tanto de lo que a uno le parezca. Y la otra es cómo lo voy a proteger. Si yo no lo voy a proteger con nada, olvídense de cualquier método de mejora del hormigón. No hay forma. Todo lo demás son ayudas y son como, si quiere uno decir, bueno, tengo este problema, ¿a qué cosa le puedo echar mano? Ahora, si no quiero reconocer, no soy consciente del problema, cada una de las manos por sí mismas no van a hacer nada, o no va a alcanzar más que no hacer nada. Muchas gracias, Pablo. De nada, Miguel. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, lo que me resta a mí en lo personal es agradecerles a todos ustedes haber participado de la charla. Como ya les dije anteriormente, esta charla en los próximos días la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que los que quieran volver a verla van a tener un lugar de donde mirarla, y si a alguno le gustó y se la quiere recomendar a algún amigo, conocido, compañero de trabajo, bueno, saben que ahí van a poder ver la charla. Además de ver otras charlas que hemos dado en este ciclo de conferencias que llamamos Legatec y la construcción. De mi parte no me queda más que agradecerles, recordarles que todos los terceros miércoles, aunque hoy es jueves, pero todos los terceros miércoles de cada mes damos estas charlas, así que ya de por sí están invitadas a la del próximo mes, la que creo que es el 18 de agosto o 17. Así que bueno, los espero, les agradezco de nuevo y espero volver a verlos en las próximas charlas. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Chao, Pablo. Chao, Pablo. Nos vemos. Chau, chau. Chao.